Hoy vamos a hacer este mueble, esta silla que se llama Gemini Civil Launcher y la vamos a hacer en Blender. Aquí ya tengo descargadas dos imágenes de esa silla, estas dos que están aquí, y son las que voy a utilizar de fondo para poder modelarla. Ok, vamos a continuar. Abrimos nuestro archivo de Blender. En este caso no se preocupen si el interfaz es un poco diferente. Esto es simplemente la forma en que yo trabajo, como tengo configurado el interfaz de cuando trabajo. Así que no se preocupen, solo vamos a trabajar aquí. Y eso sí, vamos a utilizar un add-on externo que es este que se llama Tissue Tool. Vamos a Preferencias, Add-ons, y sería este que está aquí, Tissue. Lo pueden buscar en Google o directamente en el repositorio de Blender. Así que este lo vamos a utilizar más adelante. Lo activan, salvan las preferencias y listo. Ok, lo primero que voy a hacer es poner las imágenes de referencia para empezar a modelar. Voy a crear aquí un modelo de referencia de 45 centímetros, que es la altura de sentado estándar, y voy a hacerlo aquí al ojo por ciento. Y por otra parte, esta. Voy a ponerla así. Y para tener una referencia de la altura, voy a... Un segundito. Ok. Para tener una referencia de la altura, voy a tomar esta parte del espaldar, esta parte del posabrazo. Y listo. Tampoco estas imágenes de referencia tienen que ser exactas, simplemente nos van a servir para tener una idea de los tamaños, de las escalas, etc. Ok, lo primero que voy a hacer es la forma general de la silla, sin necesidad de centrarme en el tejido de la silla. Así que vamos a empezar con la forma. Voy a activar aquí también el screencast para que ustedes puedan ver aquí todo lo que estoy presionando. Cada vez que hago algo, se va a ver aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla. Esto lo estoy haciendo simplemente con un cubo, como pueden verlo. Elimino esta parte frontal, ya tengo esto, y simplemente agrego un Subdivision Surface para darle la curvatura. Aplico el Subdivision Surface simplemente para tener esto, para tener la curvatura ya modificable. Y ahora le doy el grosor. Voy a cortarlo por la mitad para crear un mirror. Y todo lo que haga de un lado, poder verlo del otro también. Y este mirror, como se me está pasando aquí en el centro, simplemente tengo que poner clipping y moverlo para que ya no pueda mover esa parte central, para que no se me pase hacia el otro lado del mirror. Y para que no me genere esta forma extraña, simplemente voy a mover el mirror, el Subdivision Surface hacia abajo, para que el mirror esté de primero. Y ahora simplemente es estilizar un poco la figura para terminar de darle la forma que tiene realmente este mueble. Algo muy importante que
se va a necesitar para después crear la textura del tejido es que las caras sean lo más parecidas entre sí, es decir, que tengan el mismo área y el mismo tamaño. Esto claramente no va a ser perfecto, pero mientras más iguales, mientras más parecidas sean todas las caras del modelo entre sí, mejor va a quedar la textura. Igualito eso lo vamos a estilizar más adelante. Recuerden que las imágenes de referencia son simplemente una referencia que tenemos que seguir poco a poco, pero no tiene que quedar exactamente igual. Esto se debe a que las fotos se toman con una perspectiva. Las fotografías tienen una perspectiva, es decir, lo que está más lejos se ve más pequeño. Y por ende, deforma la imagen. Y nosotros estamos modelando en proyección ortográfica, lo cual no tenemos perspectiva, sino que no importa cuánto lejos esté el objeto, se va a ver del mismo tamaño. Por eso hay que tomar las imágenes de referencia como no tan exacto, sino como una referencia aproximada. Ok, aquí ya tendríamos una forma base de lo que sería el mueble. Bueno, me faltaría esta parte de abajo. A ver. Terminar de estilizar esta parte de abajo. Algo que voy a intentar evitar hacer en este modelo, como les expliqué antes, necesito que las caras sean congruentes entre sí. Es decir, que tengan un área y un tamaño muy parecidos entre sí. Por lo tanto, yo debo evitar hacer este tipo de loops porque hacer que esta cara que está aquí sea congruente, por ejemplo, con esta cara que está aquí, estas dos caras, es muy complicado. Por eso voy a evitar hacer este tipo de loops que me van a complicar el trabajo más adelante. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a estilizar. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo primero es, voy a borrar esto que acabo de hacer para que se me haga más fácil modificar las caras individuales para que sean congruentes entre sí. Por ejemplo, esta cara que está aquí, esta cara, uy, un segundito, esta cara que está aquí es rectangular y la idea es que todas las caras del modelo sean lo más cuadradas posibles. Es decir, yo podría hacer un loop central aquí para que el aspecto de esa cara sea más cuadrado y menos rectangular. Es decir, que su alto y su ancho sean más parecidos. Voy a crear un loop aquí, pero ese loop también me va a deformar un poco el Subdivision Surface. Así que voy a ir jugando poco a poco con los loops para que las caras sean lo más cuadradas posibles. No tiene que ser perfecto, pero esto me va a ayudar mucho en los siguientes pasos.
Lo voy a dejar así para continuar con el tutorial. Vamos a guardar el archivo, muy importante. Ok. Ya tenemos un modelo en donde tiene la forma general de la silla, del mueble, y además las caras están medianamente congruentes. No hay caras ni muy rectangulares horizontalmente ni verticalmente, sino que todas tienen un aspecto relativamente parecido. Es verdad que hay unas, como por ejemplo esta que está aquí, que es muy diferente a esta que está aquí, pero no tiene que ser perfecto. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es la parte de abajo. Vamos a hacer la parte de abajo y le voy a crear un loop, dos loops por aquí para conservar la congruencia entre las caras de esa parte de abajo. Esta parte la vamos a obviar por ahora porque esta parte no se va a ver para nada en el modelo, porque eso tiene un cojín encima y el mueble nunca se va a ver sin el cojín ni se va a ver por debajo, así que en ese caso no hay problema. Ya teniendo la forma general de nuestro modelo, vamos a mover esto un poquito aquí. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es utilizar la herramienta Tissue, pero antes tenemos que generar el tejido. ¿Cuál tejido? Ese que tenemos ahí, porque no lo vamos a hacer con textura, lo vamos a hacer modelando, o sea, lo vamos a hacer que esa textura esté modelada en 3D. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a encontrar el patrón de esa textura. Vamos a buscar, por ejemplo, este que está aquí. Eso se repite en toda la textura. Así que voy a crear un plano. Ese plano lo voy a llevar hacia el punto de la textura el cual yo creo que sea mejor repetir. Por ejemplo, este que está aquí. Este patrón que está aquí lo podemos repetir hasta ad infinitum para que sea congruente con toda la textura. Ok. ¿Qué voy a hacer entonces? Esto es un método que se va a repetir siempre que nosotros queramos hacer patrones que se van a repetir. Lo que voy a hacer es crear una cara, esa cara la voy a dividir en 4, voy a eliminar voy a dejar solo un cuadrante y voy a aplicar el mirror en X y en Y en este caso, para que todo lo que yo haga de un cuadrante se repita en los otros cuadrantes. Esto me va a asegurar que los laterales y la parte de arriba y la parte de abajo del modelo van a ser exactamente iguales, para que a la hora de repetirlas, cuando se vaya a repetir, va a poder conectarse perfectamente por estas partes. Se va a poder conectar sin ningún tipo de problema. Ok. Y ahora simplemente hay que crear el patrón. Voy a separar el marco exterior del objeto simplemente para tenerlo como referencia. Este ya vendría siendo nuestro patrón terminado. Quizás lo que voy a hacer es modificar un poco los tamaños para que se ajuste más al tamaño que necesito de ese patrón. Vamos a cambiar un poco aquí. Perfecto. Este ya sería la base del patrón. Porque una vez yo tenga este patrón, yo lo voy a poder
hacer un array hacia abajo, por ejemplo, y un array hacia los lados. Y como pueden ver, voy a poder multiplicarlo infinitamente hacia donde yo quiera. Lo que hay que hacer es simplemente un merge en algunos puntos para que se combine en los exteriores. Vamos a hacer aquí. ¿Ven? Aquí ya estaría el patrón terminado. Pero no vamos a utilizar el modificador array. Vamos a utilizar la herramienta tissue, que es esta que tenemos aquí. A ver. Esta que tenemos aquí. Esta herramienta tissue, y ustedes van a ver cómo la vamos a usar. Pero antes tenemos que acomodar la topología de nuestro modelo. Ya tenemos nuestro patrón hecho, ¿verdad? Que vamos a repetir. Este patrón lo voy a dejar por aquí, en una esquinita, y lo voy a poner siempre, el patrón se va a utilizar viendo hacia arriba. Viendo hacia arriba. Y para eso, recuerden que si yo simplemente lo roto, los axis de mirror están hechos en X y Y, pero al rotarlo estoy cambiando los axis del mirror. Para aplicar esos cambios, tengo que tener seleccionado el patrón, darle control A, aplicar, rotación y escala. Bueno, en este caso está perfecto porque lo había rotado anteriormente, pero en este caso tenemos el axis Y y el axis X. Anteriormente teníamos el axis X y el axis Z, pero no hay problema. Lo que tenemos que es siempre aplicar rotación y escala para que la rotación y escala del objeto sea igual a la escala de nuestro espacio tridimensional. Vamos a dejar esto por aquí guardado y ahora les voy a explicar cómo funciona la herramienta Tissue. La herramienta Tissue es muy sencilla. Lo que va a hacer es repetir un patrón y ese patrón lo va a pegar, lo va a repetir en cada una de las caras de nuestro modelo. El problema es que este patrón que nosotros creamos ahorita se puede repetir de esta manera, se puede repetir duplicándolo en los dos axis, en el axis Y y en el axis X, pero no puede rotarse. Es decir, si yo lo muevo para acá, aquí coincide perfectamente. Pero ¿qué pasa si yo lo roto 90 grados? Deja de coincidir, ya no coincide. Y nosotros tenemos que asegurarnos que a la hora de repetir ese patrón en nuestra geometría, no rote nunca. Porque si no, como pueden ver, deja de coincidir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ok, lo primero que voy a hacer es crear otra vez un plano. Ese plano lo voy a hacer pequeño, más o menos de este tamaño. El tamaño no es un problema. Y voy a hacer aquí una flecha. Voy a hacer aquí una flecha para que nos indique en cuál va a ser el sentido en que va a repetir ese patrón. ¿Ven? Aquí tengo una flecha. Y esa flecha me voy a ver aquí para poder visualizar los normales. Y a esa flecha la voy a cambiar, voy a hacer un flip de los normales para que se vea roja en vez de azul, para que haga un contraste. Eso lo pueden cambiar en esta opción que está, si no me equivoco, yo lo tengo en un shortcut, pero ustedes pueden cambiarlo aquí. Face Orientation. Yo lo tengo en el shortcut de Control Shift E para que se me haga más rápido. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar primero la flecha y de segundo el objeto en cuestión. Primero voy a aplicar la rotación y escala del objeto para que no haya problemas. Ok, primero la flecha y después el mueble. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ahora le voy a dar aquí a teselar. Muy importante, tienes que estar en Quad, aplicar los dos modificadores. El relativo constante depende, eso depende de ustedes. Y muy importante también es que la flecha esté desfasada con respecto a su punto de origen. Para que la flecha, una vez cuando la apliquemos al teselado del objeto, esté desfasada, es decir, esté un poco por encima de la superficie de ese objeto. No puede estar en al mismo nivel que su punto pivote, que su punto de origen. Así que ya teniendo la desfasada, volvemos a repetir, seleccionamos la flecha, seleccionamos el objeto, teselado, quad, relativo, aquí lo voy a poner 1, todo perfecto, y miren lo que va a pasar.
esa flecha se está repitiendo en todas las caras del modelo. Pero tengan en cuenta que creo dos modelos diferentes. Uno, el interno, que es el de nuestro, que va a estar intacto. Y si yo oculto eso, van a quedar aquí todas las flechas. Aquí hay un par de cosas que corregir que vamos a hacer ahora. Primero, este patrón que hicimos de la flecha lo vamos a eliminar porque no me sirve. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque se está aplicando con el subdivision aplicado y a mí no me interesa. Yo quiero que se aplique así. Voy a quitar el subdivision. Un segundo. Ok, voy a quitar el subdivision y también voy a quitar el shade smooth. Lo voy a poner en shade flat para poder visualizar cada una de las caras. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Primero selecciono la flecha, segundo selecciono el modelo, tessellate, ok. Y ahora, como pueden ver, en cada una de las caras me está adaptando la forma de esa flecha a cada una de las caras del modelo. Pero ¿para qué hicimos la flecha? Para poder reorientar correctamente cada una de las caras. Ven que aquí está orientada hacia arriba, pero aquí está orientada en este sentido. Y podemos buscar otras y van a estar orientadas incorrectamente. ¿Ves? Aquí está orientada hacia abajo, aquí está orientada hacia abajo, aquí está orientada hacia acá. Y nosotros necesitamos que todas las caras estén correctamente orientadas. ¿Eso qué significa? En este caso yo las voy a orientar todas hacia arriba. Pero ¿qué significa eso también? De que si esta está orientada hacia arriba, significa que esta va a estar orientada en esto. Y también significa de que esta que está aquí va a estar orientada hacia abajo. Porque todas tienen que seguir exactamente la misma orientación según se conectan en la topología del modelo. Así que vamos a hacer aparecer esto. ¿Y cómo cambiamos eso? Simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro modelo base, que está aquí, ¿verdad? Nos vamos al modo edición para poder seleccionar cada una de las caras y teniendo el menú de tissue activado aquí, nosotros simplemente dándole aquí en estas opciones que aparecen aquí de flip, de rotate face, lo que estamos haciendo es cambiando la orientación de la cara solo en el teselado, solo en la herramienta tissue. Seleccionamos esta y en este caso queremos rotarla en esta dirección, es decir, hacia la derecha. Le doy hacia la derecha y ahí cambió la flecha. Y hay que repetir esto para cada una de las caras. Por eso lo hice sin aplicar el subdivision. Porque si aplico el subdivision va a ser una cantidad de caras muchísimo mayor. Y va a ser mucho más complicado hacerlo cara por cara. Tenemos que hacerlo en la base del modelo sin subdividir. Y esto ya es carpintería. Ir poco a poco seleccionando cada una. En este punto es como les mencioné antes, tiene que ser congruente esto, es decir, si esta línea va hacia arriba, entonces estas de arriba van hacia la izquierda, estas de arriba van hacia acá y las de aquí exterior tienen que ir hacia abajo, porque tienen que ir congruentes, es decir, estamos yendo en esta dirección. Si ya analizaron la geometría correctamente, se van a dar cuenta que justo en esta conexión, cuando hagamos el teselado con el patrón que nosotros creamos, justo en esta conexión, justo aquí,
no van a coincidir estas que vienen en este sentido y estas que vienen en este sentido. Por eso, justo en esta conexión no va a haber una coincidencia. Pero no hay problema porque en el modelo eso no nos va a afectar. Ya podemos ver que están todas las flechas correctamente orientadas. Vamos a hacer un último repaso. Podemos reorientarlas de abajo también, aunque recuerden que esta parte no se va a ver, no se va a ver, así que eso queda a ustedes si quieren reorientar las de la parte de abajo o no. Ok, una vez ya tenemos correctamente orientadas todas las caras, ya podemos eliminar este teselado de las flechas, porque ese teselado solo nos sirvió para poder reorientar las caras. Así que podemos eliminarlo. Y ahora sí, eliminamos esta flecha también, que simplemente nos sirvió para crear ese teselado. Y ahora sí vamos a nuestro patrón original, que es este que creamos nosotros. Y ahora vamos a empezar a probarlo en nuestro modelo. Tengan en cuenta que vamos a tener que aplicar el subdivision, pero para que vean cómo se ve afectado el teselado con nuestro patrón, lo voy a hacer sin el subdivision de mi objeto principal. Primero selecciono el patrón, después selecciono mi mueble, le doy teselado, ok. Y si ocultamos el mueble de abajo, podemos ver qué hizo. Repitió ese patrón que nosotros creamos en cada una de las caras. ¿Y por qué necesitábamos que las caras sean congruentes entre sí? Es decir, que tuviesen un área muy parecida. Para que el patrón que nosotros creamos varíe de tamaño lo menos posible. Si nosotros tenemos caras muy grandes y caras muy pequeñas en el mismo modelo, ese patrón que nosotros creamos va a variar mucho de tamaño y se va a ver mal. Por eso requeríamos que sean caras congruentes. Ok. Este lo voy a eliminar ya que no está ajustado a la escala original de mi modelo. Lo que voy a hacer es utilizar el modelo de base, aplicar el Subdivision Surface, que en este caso lo voy a aplicar quizás doble para que las caras sean más pequeñitas. Y ahora sí, vuelvo a seleccionar el patrón, selecciono mi objeto y aquí lo voy a hacer a propósito, va a haber un error, pero para que vean el error que va a haber. Voy a hacer mi teselado, voy a ocultar el objeto de abajo y ahí ya tendría una forma bastante aceptable de mi modelo. Hay varias cositas que tenemos que corregir. Así que vamos a eliminarlo, vamos a mostrar mi modelo original. Lo primero es que en el teselado, cuando nosotros le damos a teselado, vamos a tener que aceptar esta opción de Merge. Lo que va a hacer esa opción de Merge es combinar las caras laterales y de arriba y de abajo de mi patrón, para que el patrón sea uno solo conectado y no sean muchos pequeñitos desconectados. Así que le vamos a dar aquí Merge. Y lo segundo que vamos a hacer, y quiero mostrarles por qué, es una vez tenemos nuestro patrón aquí, yo le voy a poner aquí un Shade Smooth, para que la superficie se vea muy lisa. Sin embargo, esto nos puede generar problemas cuando nosotros le queramos dar profundidad. Aquí pueden ver ya nuestro teselado hecho y que podemos editarlo. Pero ¿qué pasa si yo le quiero dar profundidad? Porque recuerden que este patrón es bidimensional. Este patrón no tiene profundidad. Vamos a darle un poco de profundidad. Vamos a aplicar la rotación y escala. Solo de esto. Y le voy a poner aquí un modificador Solidify. Esto solo le va a dar es grosor. Le va a dar un poco de profundidad. Muy importante. Aquí estoy viendo otro error. Es muy bueno que veamos los errores para que puedan cambiarlo. En nuestro patrón tenemos unas caras volteadas y otras no. Siempre tenemos que cuidar que todas las caras estén correctamente orientadas. En este caso el azul es el lado exterior, que es el que se va a ver cuando hagamos el teselado. Voy a repetir el teselado una vez ya haya corregido eso. Y ahora, como podemos ver, todas las caras están correctamente orientadas. Ese rojo que se ve es porque vemos la parte interna, pero las caras están correctamente orientadas. Una vez están correctamente orientadas, simplemente le damos a Solidify y le vamos a poner 1 milímetro, por ejemplo, para que el grosor de eso sea un solo milímetro. ¿Y qué pasa si ahí yo le creo un Shade Smooth? No se va a ver correctamente ese smooth
de la superficie, ese suavizado de la superficie no se va a ver correctamente. ¿Por qué? Porque aquí no hay, es una sola cara. Todo esto es una sola cara. Y el Shade Smooth funciona mejor cuando tenemos más geometría con la que trabajar. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? Eliminamos este teselado, volvemos a nuestro objeto tal, y lo que vamos a modificar en nuestro patrón es, le vamos a crear unas aristas extra para que cuando yo le haga el smooth se vea correctamente. Ten en cuenta que esta arista que estoy creando aquí, por el mirror, esta arista que yo estoy creando en esta parte, por el mirror también se está creando aquí, solo que no la estamos viendo. Y pasa exactamente lo mismo con esta arista, se va a crear en el lado opuesto. Esta arista que está aquí se va a crear en el lado opuesto cuando se repita. Esta arista también se va a crear en el lado opuesto cuando se repita el patrón. Y esta arista por el mirror se está creando justo aquí. Son aristas para poder darle para que el Shade Smooth se aplique correctamente en la superficie. Una vez aplicado eso, simplemente vamos a repetir el teselado, seleccionamos primero el patrón, después nuestra geometría, ponemos el teselado, le damos OK. Vamos a ocultar mi geometría interna, la geometría original, le vamos a poner el Solidify de 1 milímetro que me interesa. El Solidify está hacia el lado interno, como pueden ver está hacia el lado interior, no está hacia el lado exterior. Me interesa eso, que esté hacia el lado interno. Y ahora aquí, cuando le aplique el Shade Smooth, van a poder ver que se va a aplicar correctamente. Ya no me está generando esa sombra rara en toda la cara. Y aquí ya pudiésemos decir que está el tejido externo terminado. ¿A qué me refería? Recuerden que dije que en un sitio había haber una parte donde no se iba a conectar. Y es justo en este punto, miren. Justo en este punto que está aquí. En este punto no coinciden unos con otros. Justo aquí. Ven que no coinciden unos con otros. Pero eso no hay problema porque eso no va a afectar en lo absoluto la visualización de nuestro modelo en un render. Y hasta aquí ya tendríamos el tejido del mueble. Lo único que habría que hacer es terminar de hacer la base, el cojín, aplicar los materiales, la iluminación y listo. Pero el tutorial lo vamos a dar hasta aquí, ya que es solo del teselado y solo del tejido. Cualquier duda que haya sobre las herramientas que utilicé, en los comentarios voy a hacer lo posible por responderlas. Cualquier duda no hay problema, yo las voy a responder. También me pueden contactar directamente por mi correo electrónico, que lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, espero que les haya gustado.